Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio. Y yo soy Luisa, y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca. Antes de empezar a hablar de la obra La vida y sueño, creo que es importante dar algunos datos de la biografía del autor, en este caso de Calderón de la Barca, que Ujú, nació en Madrid un 17 de enero de 1600 y que ujú. murió a los 81 años. Sí, él es conocido por ser uno de los mejores y más reconocidos dramaturgos barrocos del siglo de oro español. Y un detalle quizás que podemos rescatar, ¿no? Quizás no sea tan importante como para conocer su obra, pero de todas maneras podríamos rescatar que en realidad el linaje la familia de Calderón de la Barca era un linaje muy antiguo y muy amplio, ¿no? O sea, sí tenía cierto renombre, digamos, su familia. Y hay hasta ahora incluso hay una casa solariega que está en Cantabria. Cantabria es una comunidad autónoma en el norte de España, que es justamente conocida como la Casa Torre de los Calderón de la Barca. Y si mal no recuerdo, esa edificación era usada por la familia de Calderón para, me parece como que recaudar o cobrar algunos impuestos de paso por la zona. Sí, su familia era bastante importante en la época. Y entre los géneros literarios que desarrolló, ¿no? Ya volviendo un poco a la obra del autor, fue la tragedia, la comedia, también hizo poesía, pero también algo que destaca en su obra son sus autos sacramentales, ¿no? Porque bien sabemos que, bueno, en la época no había otra que ser, que ser cristiano católico, ¿no? Bueno, creo que en relación a ello está que se ordenó como sacerdote en 1651, o sea que Ujú. su relación con la religión no era solamente social, sino también era un poco de decisión personal. Ujú, efectivamente, ¿no? Su decisión, claro, lo que iba a decir era que sí, él era bastante ferviente, digamos, ¿no? Ferviente católico. Y claro, y como decía, los otros sacramentales era parte también de su obra por lo que era reconocido, ¿no? Porque también tenemos que saber que Calderón en realidad sí fue bastante popular en su momento, ¿no? Porque en el teatro del Siglo de Oro tenemos, digamos, dos partes bien, digamos, distintas, ¿no? Pero al mismo tiempo que resaltan o bien destacadas, ¿no? La primera parte era justamente durante la segunda mitad, digamos, del siglo, la segunda mitad y un poco iniciando el siglo XVII, ¿no? La segunda parte del siglo XVI y la primera parte, digamos, o iniciando el siglo XVII, ¿no? O sea, finales de 1500, inicios de 1600. Entonces, la primera etapa del siglo de oro fue del teatro, fue dominada por Lope de Vega. La segunda parte fue dominada ya a partir del siglo XVII por Calderón de la Barca. Y claro, siempre se tiene esta distinción un poco que podría ser, sí, me parece que Calderón de la Barca es un poco más solemne, digamos, ¿no? Mientras que Lope de Vega es un poquito más, ah, no quiero decir chabacano, ¿no? Pero, pero hay esta distinción entre sus estilos, ¿no? Y quizás también tiene que ver con cómo eran ellos como, no solo como autores, sino como personas, ¿no? Como ya decíamos, o sea, Calderón era bien apegado, digamos, a la religión, quizás era un poquito más, más formal, podría ser, ¿no? Usado en el sentido de, o sea, de su personalidad, ¿no? O sea, quizás más apegado a lo cortesano que a lo popular. Pues del teatro español del siglo de oro es importante destacar que son las comedias las que van a ser las obras que más se van a producir. Y tenemos que ser un poquito cuidadosos con cómo usamos los términos, porque ahora, por ejemplo, podemos usar o asociar comedia con lo que nos da risa, ¿no? Pero en la época no necesariamente implicaba eso, sino es que en realidad el término comedia en el siglo de oro se usaba básicamente refiriéndose a una obra teatral, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en el teatro del siglo de oro español lo que sucede es una mezcla, ¿no? Se mezcla bastante lo
trágico con lo cómico en realidad, ¿no? Por eso es que en dramas, digamos, tan solemnes como La vida de sueño, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que nadie diría que con los términos como lo usamos ahora de lo cómico, ¿no? O sea, nadie diría que creo que la vida de sueño es una comedia en el sentido de que da risa. No me parece, ¿no? Sino, pero, por ejemplo, tenemos que la vida de sueño, mientras hay una línea trágica, digamos, o más solemne, entre comillas, entonces siempre hay como que ambas líneas, ¿no? Y en el teatro español del siglo de oro. Y como digo, el término comedia no necesariamente hace alusión a que toda la obra va a ser, pucha, un mate de risa, ¿no? Sino simplemente es un término que se usa en alusión a una obra dramática del siglo de oro. Y nuevamente, como vuelvo a repetir, en el siglo de oro español, la práctica más común era mezclar trágico y cómico, ¿no? En una misma obra. Y también podemos destacar que estas comedias, ¿no? Cómo eran publicadas, ¿no? Usualmente se publicaban por partes. Una parte era como que una compilación de doce comedias, ¿no? Pueden ser de un mismo autor o pueden ser partes de obras escogidas, ¿no? Y tienes como que distintas comedias de varios autores, ¿no? La podría ser de ambas maneras. Con respecto a la información que acabas de dar, Sergio, al respecto de la noción de comedia con teatro, también creo que es importante dar a conocer cómo era la imprenta del siglo de oro español. Para los que no saben, Calderón tiene un montón de comedias de su autoría, ¿no? Entre ellas se dicen que son 9 partes, o sea, 9 libros publicados. Sin embargo, solamente se le reconoce como de su autoría las 4 primeras partes. Y bueno, estos libros, o sea, las 4 primeras partes, como las otras también, contienen mm, un grupo de comedias. Es decir, es un libro que cuenta con más de una puesta teatral que propone Calderón. Con respecto a las que no se le reconoce como su autoría, el problema consiste en lo que conocemos como las copias o falsificaciones, ¿no? De Ujú, autenticidad con respecto a la creación del autor, ¿no? Más aún porque la primera parte de las comedias fue publicada en 1636 y justo es esa primera parte que contiene el texto que vamos a analizar en este episodio, que es La vida de sueño, que también fue publicada antes, una comedia, podría decir, suelta, ujú, que bueno, una vez se editó, se presentó dentro de la primera parte. Con ujú, respecto a la veracidad de la quinta parte hasta la novena, la cuestión es que son publicadas tras la muerte de Calderón. O sea, son ujú, obras claro. póstumas y son obras también que son recopiladas por un autor llamado Juan de Veratasis, ¿no? Ujú, Prácticamente un editor que señala que estas obras le pertenecen a Calderón. Y la cuestión es, la imprenta del siglo XVII tiene características muy resaltantes con respecto a su publicación. Estas cuentan con, bueno, el uso gráfico de la V por la U con respecto al nombre del autor en las portadas. Está también la presentación del escudo nobiliario de los Cañizares, ¿no? En la que aparece en la portada y también en la primera página de la dedicatoria, ¿no? ¿Y qué son las dedicatorias? Pues las dedicatorias son esta suerte de permiso que hace el autor de la obra hacia ujú. una autoridad. Pasa que estos autores, ¿no? O estos escritores, digamos, tenían alguna cercanía, usualmente, cercanía con esta persona, ¿no? Que era parte usualmente de la nobleza. Entonces, les dedicaban, ¿no? Y, ¿por qué no? A veces también, incluso los mecenas, ¿no? De estos personajes como mecenas, ¿no? Gracias a tal persona, ¿no? Y sí, era una dedicatoria, ¿no? Sí, básicamente Ujú. para, digamos, legitimar un poco su nombre como
escritor de comedia. O sea, tengo el respaldo, digamos, de esta tal, no digamos tanta autoridad, pero esta persona que es un renombrado caballero, ¿no? Algo así. Claro, efectivamente, como lo dices. Y también está que, bueno, lo siguiente que puedes observar en una comedia es la lista, ¿no? El índice, ¿no? Que conocemos, el índice de los folios respectivos. ¿A qué me refiero con folios? Pues en esa época las obras no se escribían en hojas y se formaban en libros como ahora. Estaban compuestas por una hoja de pergamino que estaba enumeradas por folios y no por páginas como ahora conocemos, y que la enumeración era muchas veces por números romanos y bueno, contaba con la abreviatura del folio. Y bueno, también está que la cara frontal se le conocía como el recto y la parte trasera se le conocía como el verso, ¿no? Y estos tenían sus abreviaturas, ¿no? R y V respectivamente. Y bueno, que esos folios, según el doblez que se hacía, pues al final de la unión de cada uno de estos había una enumeración que permitía a la imprenta, el que copiaba cada una de Al las impresor, pues, ¿no? al impresor, ¿no? Porque en esa época no había un impresor que escribía, ¿no? Escribía el manuscrito. Ay, bueno, en la actualidad podemos encontrar en las ediciones sobre la obra esta suerte de índices que tienen un montón de datos, información, claro, están como saturados por el tamaño de su letra y todo ello. Y muchas veces creo que no le damos importancia, pero bueno, ahí hay citas, referencias que nos provee el editor de la obra y cuentan también. Es decir, las citas son más en referencia a cómo entender la obra, cuáles son las referencias que permitan relacionar el contexto en el que se encontraba el autor, ¿no? Y en Ujú. otros casos hay una suerte de análisis crítico, en el sentido que hay un trabajo de verificación del manuscrito en el cual se han basado para la edición. Ujú. Claro, eso es. Sí, concuerdo, claro que es importante eso, ¿no? Destacar, porque siempre que nos acercamos a ese tipo de textos, bueno, usualmente en las ediciones, como dice, tienen varias notas y sí, simplemente son, digamos, referencias o comentarios que nos acercan un poco al contexto de producción, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, si leemos un texto actual, quizás haya referencias que nosotros podemos sacar, ¿no? Pero quizás acá 20, 30, 50 años, esas referencias como que se pierden, ¿no? Imagínense si pasan después de 400 años, ¿no? O sea, sí son necesarios, ¿no? Bueno, aparte de la dedicatoria, lo que cuentan estos escritos de la época son con la aprobación de algún secretario eclesiástico, con la licencia también del ordinario, que sería, si no me equivoco, de un notario. Ujú, sí, el equivalente, sí. Bueno, también o sea, cuentan con dos tipos de aprobaciones. La aprobación del noble, de la nobleza, y con la aprobación de la orden sacramental, ¿no? De una autoridad eclesiástica. Y bueno, de ahí se contaban con el privilegio, que es más como un permiso redactado por el noble, ¿no? Que se le da al editor y a la imprenta para que publiquen la obra. Bueno, en algunos casos hay una fe de ratas, ¿no? Que Ujú. estas obras pasan a ser revisadas, ¿no? Y por último está la tasa que es más la determinación del precio, ¿no? De la obra. Sí, efectivamente, porque claro, ah, sí, o sea, básicamente, ¿no? Los actores, digamos, o quienes participaban en la circulación de libros, y en este caso de las comedias o de las partes de comedia, no era básicamente, digamos, cuatro, ¿no? O sea, era bueno, acá también tenemos que quizás un poco manejar la terminología, el de la época, ¿no? Porque claro, ahora podemos decir, no sé, escritor o dramaturgo, pero en ese momento, por ejemplo, quien escribía teatro
se le llamaba, incluso Cervantes también los llama, poetas. Aunque también tiene cierto sentido si nos damos cuenta, porque el drama, las obras dramáticas, en esa época eran escritas en verso. Básicamente era que el poeta era el escritor, pero también luego estaba el autor de comedias, ¿no? El autor de comedias era lo que se podía considerar lo que ahora sería o cumpliría la función de director slash productor, ¿no? Era el que se dedicaba a representar y poner o hacer, realizar la puesta en escena de esa obra, ¿no? Entonces estamos hablando del poeta, el autor de comedias, ya son dos. El tercer actor, digamos, sería la censura, ¿no? La censura en general, porque como decías Luisa, ¿no? O sea, la censura pasa tanto por el Estado como por la Iglesia, ¿no? Es una censura o un ámbito tanto civil, estatal, y un ámbito más religioso, ¿no? Eclesiástico. Y finalmente, la cuarta etapa era ya el impresor, ¿no? Entonces tenía que pasar todo esto, imagínate, pues, ¿no? O sea, ¿cuánto demoraba sacar un libro, ¿no? La vida de sueño está compuesta por 3 jornadas y cada Ujú, una de las jornadas están compuestas por escenas. La primera jornada, de manera general, nos presenta a los personajes. La segunda jornada nos da el argumento de la obra teatral. Y bueno, la última jornada ya es el desenlace de toda la historia, ¿no? ujú. Y en la segunda jornada está el monólogo ya casi conocido hasta la saciedad, ¿no? De Segismundo también. Eso es lo que nos da la Sí, segunda jornada. Ujú. sí. Aunque creo que la primera jornada no se queda atrás, porque a mí me gusta también el monólogo de la primera. ¿Así? ¿Cuál El, de...? el monólogo de Segismundo cuando Ah, que está está... lleno de monólogos en realidad la obra, pero... No, 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 pero la primera en la que escucha a Rosaura de Clarín Ah, ya, la que se está en la lamentando. torre, Sí. Ujú. ajá, lamentándose de su infortunio. Sí, bastante interesante, porque, claro, ya que mencionas esa escena, ¿no? Lo que resalta de ahí, me parece, no es que ese aspecto, digamos, o bueno, lo que se resalta de esa escena es el aspecto un poco metateatral, ¿no? O sea, en el sentido de que tenemos a un Segismundo que está, digamos, hablando o a viva voz sobre lo que siente, sobre la perturbación, digamos, ¿no? Que tiene a partir de vivir encerrado toda su vida. Y claro, y eso lo dice, bueno, para la audiencia, pero ahí si te das cuenta, también tenemos que Clarín y Rosaura básicamente son audiencia también, ¿no? Se quedan parados ahí en escena, simplemente escuchando, viendo cómo Segismundo ahí elabora todo su pensamiento. Sí, Y es interesante porque definitivamente. dice, la misma Rosaura dice como que temor y piedad ha causado en mí. Y, Te la ha conmovido. ajá, y justamente eso es lo que buscaba el teatro, ¿no? Porque, bueno, podemos incluso remitirnos o ir hasta, por ejemplo, hasta Aristóteles, ¿no? ¿Y qué decía Aristóteles? Que justamente el teatro lo que busca, o bueno, Aristóteles era bien fan de la tragedia, ¿no? Ah, pero claro, lo que buscaba en el teatro, ¿no? Era justamente conmover, ¿no? Que causar este temor, claro, literalmente dice ese temor y piedad, ¿no? Al auditorio, ¿no? Entonces, ahí también un poco vemos, ¿no? O sea, y un poco Rosaura está como que representa, ¿no? Lo que nosotros como audiencia, no sé si sentimos o deberíamos sentir, ¿no? Ese Rosaura un poco es como se acerca un poco al público, ¿no? En ese sentido, ¿no? Dice como que, oye, deberías estar sintiendo esto por si acaso, ¿no? Algo así. Relacionando un poco lo que acabas de decir, creo que también La vida del sueño como obra de teatro nos plantea una situación muy interesante y es que nosotros como espectadores sabemos mucha de la información que se guarda en uno de los personajes. Somos conscientes de las verdades, los secretos de los personajes que
los personajes que desconocen, pues en el desarrollo se van sorprendiendo o van descubriendo, ¿no? Nosotros como Ujú, espectadores, sin ir en tantos detalles, sabemos quién es el padre de Rosaura, llegamos a saber antes qué es Segismundo para Basilio, entendemos para quién trabaja de cierta manera Clarín en cada escena. claro. Y quizás ahora que también estamos hablando un poco de ese conocimiento que puede tener el público, ¿no? Antes quizás bueno, antes o durante, ¿no? De la puesta en escena, también lo que ayuda a reconocer podría ser quizás, y ya no hablando solo del texto, sino considerando también en su conjunto o en la representación teatral, ¿no? O sea, el vestuario también es importante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, En definitiva. en algunos casos, no en esta obra me parece, no en la vida de sueño, pero en algunas otras obras, sale, por ejemplo, como una didascalia es estas acotaciones que te dicen, no, sale, no sé, sale Pepito en traje de camino, por ejemplo, ¿no? Y ya pues, estando en un traje de camino, o sea, traje de camino se dice cuando, me parece cuando estaban viajando de un lugar a otro, ¿no? Entonces, y así sale con traje de camino, entonces ese detalle te da información, ¿no? Le da información a la audiencia, al público, de que, pucha, este personaje está, ok, está yendo a algún lado o está llegando de un lado, ¿no? Entonces ya te hace cuestionar un poco, ¿no? Para entender, ya, está de traje de camino, pero ¿de dónde está saliendo? ¿A dónde quiere llegar, por ejemplo, ¿no? Te da un poco algo de información finalmente, ¿no? Por ejemplo, acá también, ¿qué pasa con Rosaura? Rosaura sale en traje o vestida de varón, ¿no? Entonces, uno también puede decir, ya, pero ¿por qué? ¿No? O sea, se está rompiendo un tanto está saliendo de lo que en la época, pues, ¿no? Está saliendo de este ámbito privado en el que supuestamente la mujer debería estar o limitarse, ¿no? Entonces, ya está pasando esto. Ahora, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿no? Y eso ya es un poco lo que va desarrollando, ¿no? Pero te da esa información. Y bueno, como un paréntesis, bueno, un paréntesis y un poco chisme también de la época, ¿no? Era que las mujeres vestidas de varones en la época, en las representaciones, era del agrado del público, ¿no? Y se dice que era del agrado del público porque o sea, tú sabes que las mujeres en la época se vestían, o sea, no eran entalladas, nada, obviamente eran todos No. trajes así bien sueltos, ¿no? Vestidos así enormes. Pero claro, si se vestía una mujer, por ejemplo, con trajes de hombre, se veía un poco mejor, o se podía, digamos, claro, mostrar un poco su figura. Ah, Por porque eso, estaba más ceñido el traje. ajá, efectivamente, Entiendo. ¿no? Incluso Lope de Vega también en su arte nuevo de hacer comedias, si no me equivoco, también lo menciona, ¿no? Que es ese travestimiento, digamos, ¿no? Como que es de agrado del... Bueno, la cuestión es que no sé habrán sido la repercusión o la acogida que ha tenido las representaciones griegas teatrales, me refiero, pero la cuestión es que el teatro griego en su momento estaba solamente compuesto por varones, es decir, si tocaba hacer Ujú, una representación femenina, pues era usual en su mayoría que sea representado por un varón. Y creo que era un poco social el tema. Creo que las mujeres no tenían permitido formar parte de estas puestas en escena, pero era algo muy constante para ellos, ¿no? ujú. Sí, claro, y volviendo, por ejemplo, al teatro del siglo de oro, ¿no? Español, era que ese detalle también es importante, ¿no? Y curioso, porque sabiendo lo conservador, bueno, lo conservadora que era la sociedad de la época, también saca un poco o desencaja que puedan haber mujeres actrices, porque en realidad sí lo sabía. Y bueno, la verdad ya no tengo la respuesta del por qué, pero sí, pero solo resaltar que sí es un detalle que causa, digamos, como que cierto cuestionamiento, ¿no? O sea, dada
el conservadurismo de la sociedad de la época, cómo así permiten a mujeres, ¿no? Ser actrices o representar, claro, darse a conocer, digamos, o actuar en escena, ¿no? Es un detalle interesante, me parece. Sí, y más aún por las creencias del mismo autor, ¿no? Hemos mencionado que Calderón era muy ferviente a su ideología religiosa y llama mucho también la atención la construcción del personaje de Rosaura, ¿no? Al presentárnoslas en esa ropa de caballero, ¿no? Una armadura de la época. Y bueno, creo que en una suerte de análisis con respecto al texto, se podría llegar a relacionar esa vestimenta con el propósito de su viaje de Rosaura a Polonia, Ujú. ¿no? ¿Cuál fue su fin? Y el motivo quizás por el cual ella se presenta con esa vestimenta, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Eso justamente es lo que decía, el vestuario nos puede dar un poco de información, pero claro, siempre complementando con lo que finalmente es el parlamento del personaje, ¿no? Y ahí ya nos vamos a dar cuenta qué es lo que busca Rosaura, ¿no? Que es justamente quizás recuperar ese honor, la honra, ¿no? Que ya, bueno, eventualmente nos vamos a dar cuenta que a Astolfo como que le había quitado, ¿no? Que le había prometido algo y no se lo ha dado. Entonces, Exacto. Y bueno, también la obra presenta mucho eso, ¿no? La búsqueda de justicia, de plantearse por qué sucedieron ciertas circunstancias en algunos personajes y en qué desencadena esas acciones, ¿no? Cuáles han sido las consecuencias de ellas, ¿no? Porque, bueno, tanto Rosaura como Segismundo son un poco los personajes que tienen un desarrollo importante dentro de la obra y que sus ¿no? respectivas historias tienen algo semejante, ¿no? Si nos ponemos a pensar, creo que serían los dos los protagonistas, digamos, ¿no? Son los personajes como que, o sea, principales, como que bien principales, ¿no? Claro, sí. Ujú. Aunque Segismundo se podría llevar de lejos de todo el crédito, ¿no? Por los monólogos que tiene. Ah, bueno. Simplemente esa semejanza que haces entre Rosaura y Segismundo, ¿no? O sea, dijiste que son como que líneas argumentales parecidas, ¿no? Y, por ejemplo, te iba a preguntar, ¿en qué sentido lo ves parecido? Ah, bueno, lo veo parecido al inicio nos presentan que son dos personajes que están en una situación menos privilegiadas que el resto. Segismundo lo encontramos, como ya mencionaste, encarcelado en una torre, separado de todo. Y bueno, en su monólogo notamos un poco de tristeza, pena, por la poca fortuna que ha tenido, ¿no? En la vida al vivir de esa manera. Y en el otro lado vemos a una Rosaura que va en búsqueda de algo que ha perdido, ¿no? Y que busca solucionar. Y bueno, al final, con el desarrollo de las escenas y de las jornadas, notamos un cambio en ambos personajes, ¿no? Notamos que de preso, Segismundo se convierte en príncipe, y luego notamos una Rosaura de mujer abandonada, en ser hija de alguien y ser prometida de alguien. Ujú. Vemos ese cambio. Y claro, y ahí eso me hace recordar un pequeño texto de Enrique Rull, ¿no? Rull con doble L, que, claro, por ejemplo, bueno, él lo ve como que bien, digamos, metafórico, alegórico el texto, pero válido también, obviamente, ¿no? Y por ejemplo, claro, dice que la primera escena, ¿te acuerdas la primera escena? Que sale es Rosaura Con Clarín. con Clarín, claro, pero como que descendiendo del monte, ¿no? Bajando del monte. Y claro, y él lo ve como que desde esta posición que supuestamente, ¿no? Rosaura es, bueno, finalmente es noble, pues, ¿no? O sea, vemos que sí es hija de Clotaldo y todo. No, perdón, sí, Clotaldo, está bien, Sí, ¿no? Clotaldo. Ajá, entonces es como que va descendiendo al mundo un poco más bajo de lo moral, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ha sido justamente deshonrada, no le han faltado a su promesa, ¿no? Y está
un poco, no sé si usar la palabra despechada, ¿no? Que es común ahora, ¿no? Pero bueno, un poco así, ¿no? Y claro, baja a este mundo y, y en este mundo, ¿a quién se encuentra? Se encuentra a otra persona, o bueno, otro, a Segismundo, ¿no? Que es incluso más desdichado que ella, ¿no? Y incluso ella misma lo dice en un parlamento, ¿no? Pucha, ahora que te veo a ti es como que me siento un poco mejor, ¿no? Me sirve un poco de consuelo ver que otro sufre más que yo, ¿no? Obviamente lo hice en verso, ¿no? Y más bonito que como yo lo he presentado, pero básicamente eso es lo que dice, ¿no? Entonces, pero claro, vemos que ambos personajes están como que ya han tocado fondo y lo que ellos logran a lo largo de la obra es justamente como que empezar a escalar nuevamente. En términos generales, ¿qué te parece La vida de sueño, Sergio? Bueno, bueno, a mí me encantó, la verdad, la primera vez que lo leí. Lo leí en un curso que estaba llevando en la universidad y es bastante conocida esa temática, me parece, porque es bastante conocido, creo que todos conocen el monólogo de Segismundo, ¿no? Me parece que sí es una obra cumbre del barroco del siglo español, entonces sí sería importante quizás conocerla como parte, pues, finalmente de la historia cultural, como del idioma español. Y sí sería, aunque claro, también eso es si somos quizás un poco más, no sé si decir, académicos o somos conscientes de que los textos de esa época no son como que tan fáciles de leer porque, como decíamos al inicio del episodio, ¿no? Estos textos suelen ser escritos en verso y el verso suele como que ocultar un poco el contenido en sí. ¿No? Porque nosotros no estamos ahora, actualmente creo que muy poca gente está acostumbrada a leer poesía, por ejemplo, ¿no? Entonces quizás sea un poco complicado para la gente acercarse al texto, pero creo que una vez se acerquen y una vez puedan experimentar el texto, ¿no? Me parece que sí sería una buena lectura, una buena experiencia, ¿no? Y también tener en cuenta que se trata de una obra de teatro, entonces podrían quizás también pensar en, al mismo tiempo que están leyendo, cómo pudo haber sido representada esta escena en su momento, ¿no? Entonces, ese también es un juego, me parece, que podría ser interesante bueno, en la cabeza ya de cada lector. Sí, justo me parece muy interesante lo que acabas de decir, porque, bueno, actualmente existen representaciones de la obra en teatro y ha ido como que cambiando, ¿no? Evolucionando, porque claramente la ambientación de La vida de sueño original tiene caracterizaciones de la época, ¿no? Hace referencia, ¿no? A la idea de monarquía, a la idea de torres, castillos, objetos como espadas, vestimenta de soldado. Se Ujú, tiene todas estas referencias del contexto en la que ambienta Calderón de la Barca en su obra. Y sobre todo es que las adaptaciones es como tú dices, aparte del ejercicio que el lector puede realizar mientras está leyendo, es también del productor de la obra, ¿no? Por ejemplo, en esta época, ¿no? Cómo plantear todo eso y tratar de plasmarlo y que pueda ser atractivo para estas nuevas generaciones que probablemente tienen algún conocimiento sobre estos escritos y cómo ujú, tratar de atraer a otros, ¿no? A otros que probablemente no están muy acostumbrados, ¿no? Porque, bueno, la obra está en verso, hay mucho trabajo también de metafórico que puede costar ujú, a algunos que no están muy acostumbrados, pero que yo, sinceramente, lo he encontrado muy fácil, no me pareció muy complicado. Y bueno, también me ayudó perfectamente la edición del texto que tengo. Cuento con Cátedra, es una buena edición, cuenta con análisis general, ¿no? De los personajes de la obra, el uso simbólico, bueno, de ciertos elementos que presenta Calderón en su obra. Y luego está el análisis crítico, ¿no? Que justo habíamos hablado al inicio, ayuda un poco a ir repasando en pie de página ciertas referencias, ciertas metáforas y el contexto, ¿no? En la que se ha escrito. Y por otro lado, permite conocer algunas variaciones que han habido en otras ediciones, porque como ya habíamos hablado, existieron copias de la obra, copias que no eran de la edición original y que también se vendían en la época, ¿no? Como obra de Calderón. Y bueno, si quieren tener una
versión no normalizada, es decir, que no tenga las adaptaciones ortográficas, es decir, que mantenga la ortografía de la época, pues podrían accederla a través de la Biblioteca Digital Hispánica, que cuenta con una versión, ¿no? Una versión de la obra con todas las portadas, ¿no? Con todos los preliminares que ya habíamos comentado que serían los permisos, los índices que tienen las publicaciones de esa época, y para poder entender un poco sobre, ¿no? El cambio ortográfico de la época con lo que sería el español actual. Ujú, Por otro claro. lado, están las puestas en escenas, ¿no? Que en Ujú. algunos casos tienden a ser muy respetuosas con los elementos, ¿no? El contexto, y en otros casos pueden ser adaptaciones a un contexto actual, y en donde se tiene que tomar decisiones en qué elementos usar y qué elementos no usar. Claro, ¿no? Bueno, por ejemplo, sobre lo que dices un poco de del acercamiento o de leer el texto en su versión original. Claro, ahí también quisiera como que aportar que quizás sea necesario un poquito de conocimiento paleográfico, ¿no? Porque sí, la ortografía de la época es un poquito complicada de leer, no imposible, así que ya se lo dejamos ahí. Y sí, es cierto, sobre las puestas en escena hay bastantes, hay un montón para ver. Hay diferencia entre cada director, entre cada puesta en escena. Hay versiones que son más, claro, digamos, son más apegadas a lo que sería el original, entre comillas, pero también hay otras puestas en escena que, bueno, intentan, digamos, mantener la historia, pero acercarla a nuestros tiempos, ¿no? A un contexto más contemporáneo que podamos entender. Y aquí, por ejemplo, entra a tallar que hace poco con Luis hemos visto una puesta en escena, ¿no? En el Teatro Municipal el sábado 8 si no me equivoco, de octubre, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, Luisa, ¿qué tal te pareció esa puesta en escena? ¿Te convenció o no te convenció? Me agradó mucho que en la obra implementaran los diálogos en verso, como Ujú, es original. Y bueno, con respecto al contexto en el cual lo ambientaron, sí tengo unos cuantos discrepancias. Me agradó también que no hubiera pausa. Creo que eso ujú, ujú, permitió un poco que todo sea paulatino, que todo fluya, y como espectador creo que tenía sus momentos de enganche, ¿no? Creo que las escenas y de las partes que aún han usado, porque no usaron todo, como tal es una adaptación también, fueron las adecuadas, fueron las pertinentes. Como dije, el escenario como tal me pareció un poco llamativo. Si bien en la obra tenemos torres, castillos, ¿no? De referencias muy marcadas de la época. En esta adaptación el escenario era más bien moderno. Habían armas, eran cuartos, edificios, algo así. Y bueno, las vestimentas ajá, ajá, eran ambiguas, porque, bueno, si recuerdan, Rosaura fue el personaje con el que se inicia la obra, y es una mujer que está vestida como soldado. Y bueno, eso sí sucede. Representan también la espada que portaba, ¿no? Que es un poco con la que se inicia todo el argumento con respecto a su historia. Pero de ahí el resto estaba con traje. La dualidad de conservar, aferrarse a la obra escrita, y de ahí intentar ser innovador con elementos modernos, ¿no? Es esta dualidad que pareció muy, muy llamativa. Y luego me gustó la tonalidad de grises, ¿no? ujú, Todo gris y blanco, ujú, negro, me gustó eso, porque en general la obra es triste, a pesar de que tiene un final medio positivo, ¿no? El juego de tonalidades que usa es acertado. Me gustó eso, y bueno, creo que los actores, el que más rescató es el que interpreta de Segismundo. Su interpretación, ¿no? Estuvo muy, muy interesante. Y bueno, ¿qué más puedes añadir, Sergio? Bueno, o sea, particularmente diría que me gustó, tengo ciertas reservas también como tú, o sea, no creo que fue perfecta tampoco, pero sí, o sea, es una buena puesta en escena, una buena adaptación finalmente, como dices, porque sí es como que se quiere acercar a lo original, digamos, del texto, ¿no? Al contexto original, pero al mismo tiempo como que quiere ser moderno.
Entonces, como de que te quedas en una especie de limbo. Y eso lo vemos justamente en la escenografía, ¿no? Por ejemplo, la primera escena de La vida de sueño empieza, ¿te acuerdas cómo empieza, Luisa? Clarín y Rosaura tipo bajando del monte, ¿no? Y bueno, por lo que dicen, al parecer como que su carruaje se había caído, algo así era, me parece, ¿no? Habían tenido un accidente, algo así. Y en esa puesta en escena, al parecer, ¿no? Porque al parecer habían puesto un carro, ¿no? Entonces uno como espectador puede asumir, ah, pucha, estos tuvieron un accidente en un carro, ya, o sea, no en un carruaje llevado por caballos, ni nada, no, sino en un carro, ¿no? Entonces, ah, ¿en qué tiempo estamos, no? Es como, ok, bueno, eso por un lado. Y también, aunque lo que sí, personalmente creo que sí, sí dijiste que te gustó, a mí no me terminó de convencer, fue ese apego que tuvieron por el uso del verso. Pero claro, decía, quizás el verso, y como hemos estado diciendo a lo largo del episodio, el verso quizás puede sonar ahora un tanto anticuado. Entonces yo digo, si verdaderamente, es que también reconozco el esfuerzo de mantener como que lo original o querer que la poesía, digamos, o el verso, como que llegue a más gente, pero al mismo tiempo, dado que la cultura actual o la sociedad actual no está familiarizada con eso, puede ser más bien un obstáculo, ¿no? O sea, porque como digo, el verso es un tanto más complicado de entender porque no es tan directo. Entonces, por ejemplo, si alguien no ha leído la obra y este es su primer acercamiento, quizás se puede como que confundir un poquito, puede terminar no de entender completamente. O sea, al menos lo que se está diciendo, lo que están viendo en escena quizás ayuda. No me parece que el verso puede ser bueno en el sentido de que quieres, bueno, como que dar a conocerlo o como que retomar o digamos recuperar cierto valor en el verso. Y así hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Pueden encontrarnos en el app de Podbean, en Google Podcast y en Apple Podcast. Los esperamos en el siguiente episodio, que es sobre una habitación propia de Virginia Woolf. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.